Bueno, lamentablemente las encuestadoras privadas calculan que abril va a ser un mes muy duro realmente. Entonces, bueno, quería consultar a los expertos, obviamente. Tengo aquí a mi izquierda a Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. Tantas veces hemos hablado, Polino, desgraciadamente, qué país difícil es este. Y acá a mi derecha tengo a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, con el cual también hemos hablado mucho. Así es. Lo cual quiere decir que a lo largo de tantos años de periodismo hemos tenido así casos líderes que son las especialidades de ustedes, ¿no? Ahora, nosotros hablamos en época en que pocos hablaban, en la época de la dictadura. Es cierto. Cuando vos estabas en Continental, creo. En Continental, claro, sí. Claro. Sí, sí, por supuesto. Pero, digamos, el panorama que hacen las encuestadoras coincide con la mirada de ustedes, ¿no? Absolutamente, desgraciadamente, ¿no? Sí, desde Consumidores Libres venimos haciendo relevamiento de precios en la ciudad de Buenos Aires desde hace 20 años, cada 15 días, y nos dio en el mes de marzo casi el 4%, 3,98% de aumento, y el acumulado desde el 1 de enero al 31 de marzo, el 12,35%, un aumento que es un 7,10% más que en el mismo periodo del año anterior. Es decir, ha habido un aumento fabuloso, unas remarcaciones de precios por parte de las grandes cadenas de supermercados, que en realidad son las formadoras de precios. No, y el Estado también, porque Semino, usted que se ocupa de la tercera edad, ¿cuántos viejitos hay que de repente, y sobre todo con lo que viene ahora, van a decir, bueno, no puedo prender la estufa? Bueno, claro, ¿no? Claro, inclusive a veces, yo estaba escuchando a Héctor, casi el 15% en los primeros meses, y el reajuste del haber jubilatorio entre septiembre del año pasado y marzo fue el 15,35. Y con esto tienen que llegar hasta septiembre de este año. Por lo cual el deterioro del haber, de un haber, Magdalena, de 4.960 pesos. Sí, es terrible. Y en términos, dice, bueno, la tarifa social. Ahora, la tarifa social, por ejemplo, la luz, que ya tuvo su aumento en el mes de febrero, claro, no paga el excedente en su propio departamento el jubilado, pero lo paga prorrateado en las expensas, por ejemplo. Por ejemplo, Polino, la luz y el agua sobre el todo. Gas. Sí, el gas. Ahora claro. el transporte público de pasajeros, colectivos, trenes, esto va a influir enormemente en la disminución del poder de compra, y esto va a acentuar el proceso recesivo que ya vive el país, porque con el mismo salario o con la misma jubilación se va a poder comprar menor cantidad de artículos que se estaban consumiendo hasta ahora, ¿no? Además hemos visto las larguísimas colas que hay en estos precisos momentos que estamos grabando de gente que está pidiendo el boleto especial, ¿no es cierto?, para poder viajar, y ir y venir, ¿no? A mí me llama la atención que no hayan convocado como correspondía a audiencias públicas previo a los aumentos de los servicios públicos. Porque eso surge, Magdalena, de la Constitución Nacional. Sí. El artículo 94 de la Constitución Nacional dice que los usuarios y consumidores en las relaciones de consumo tienen derecho a una información adecuada y veraz. Y la justicia entendió en infinidad de pronunciamientos que el mecanismo idóneo es en las audiencias públicas, donde uno puede aportar conocimiento. Por ejemplo, cuando ahora aumentaron las tarifas de la energía eléctrica, tuvimos un grupo de organizaciones, entrevistas con el ministro de Energía de la Nación. Ignoraba que había una resolución del Enargas del año 2011 que establecía 13 excepciones para poder acceder a la tarifa social. Y sacaron una resolución donde queda muy restringida la tarifa social a muy pocos casos. Ahora, con respecto al gas, me comunican del Ministerio de Energía que tomaron en cuenta mi observación y ahora aplicaron para el gas las 13 excepciones que yo le hice referencia. Claro. Pero para la energía eléctrica quedó reducida a muy pocos casos. Claro, pero no sé, Semino, si está de acuerdo conmigo en que el transporte, como mucha gente de la tercera edad
camina mal o se cansa, Sí, es sí. terrible. Tenemos justamente del archivo las palabras con las cuales el ministro Dittrich, el ministro de Transportes, anunció los aumentos. La tarifa social va a tener un descuento del 55%. Todas estas personas van a pagar una tarifa de 2 pesos con 70 centavos. En el caso de la tarifa convencional, la mínima va a pasar a tener un valor de 6 pesos. En el caso de los trenes del área metropolitana, vamos a tener 2 tarifas mínimas. Una tarifa social de 0,90 centavos para alguna de las líneas y otra tarifa social de 1,80 peso para otra de las líneas. Y la tarifa no social va a ser de 2 pesos y de 4 pesos según el ramal. Estas tarifas empiezan a regir el viernes 8. La Ciudad de Buenos Aires está variando su tarifa de subte a 7 pesos con 50, que en un proceso que empieza a regir recién dentro de 2 meses, porque la Ciudad de Buenos Aires requiere un proceso de audiencia pública. Magdalena, que el reajuste de haberes de los jubilados que mencionaba anteriormente para marzo fue de 20 pesos por día. Por lo cual, cuando uno toma tarifas del transporte, cuando toma tarifa del gas, el jubilado no puede ahorrar gas, no puede ahorrar luz, No, porque claro. si ahorra después se convierte en sus neumopatías en el invierno, en su deshidratación en el verano. Y después, si a esto le sumamos medicamentos que tuvieron una evolución de precios monumental, el 44% durante el año pasado, pero en los 3 primeros meses de este año, por ejemplo, en Anapril, que es una monodroga para la hipertensión que usamos todos los que tenemos algunos años, se usa por millones, aumentó el 144%. Y el jubilado lo paga una parte de su bolsillo, que es lo que paga la farmacia, y la otra parte la paga el PAMI o la obra social. Pero eso se cumple, Polino, usted que está en contacto con las víctimas, le iba a decir, bueno, con los usuarios, ¿no? Mire, se cumple parcialmente, porque por estrategias de marketing le presentan el mismo producto cambiado el envase con aumentos encubiertos. Y yo le voy a poner un ejemplo paradigmático. La aspirineta, por ejemplo, que se También es de utiliza consumo masivo. Fíjese usted, primeros días de diciembre, la caja de 98 comprimidos valía 47 pesos con 17. A fines de diciembre del año pasado, redujeron el contenido a 28 comprimidos y lo bajaron a 33 pesos. Pero resulta que cuando 98 comprimidos a 47 pesos, cada comprimido costaba 48 centavos. Claro. Ahora bajan el contenido a 28 comprimidos, 33 pesos. Cada pastilla pasa a valer 1 peso con 18. Un 140% de aumento encubierto. Simplemente por el cambio del envase. Cambiando la presentación. Cambiando Esto es la frecuente en medicamentos. 140% de aumento encubierto. Aparte, en la tercera edad hay una cantidad de medicamentos, justamente yo anoté acá, a ver si me equivoco, antihipertensivos, es por la Precisamente en presión Anapril. alta, ¿no? Y neuroprotectores, Claro. que son los que más se venden. Son de uso prácticamente para los 5 millones de beneficiarios del PAMI y otras obras sociales. Todos utilizan estos tipos de medicamentos. Inclusive muchos otros que han tenido precios que han aumentado el 60, el 70%. ¿Y qué pasa? Lo que se paga en medicamentos, la obra social o el PAMI, no lo paga o no se lo hace llegar al jubilado en ayudas sociales. Es decir, luego encontramos que cuando necesita una ayuda para pagar el alquiler o para arreglar la casa y demás, le dicen no, está desfinanciada la partida porque hubo que pagar medicamentos. Claro, lo cual no es así. De hecho, lo que estamos viendo es que cada vez, yo creo que la gran pregunta es si podemos vivir en un país que se le da menos a quienes más necesitan. Bueno, justamente el ministro de Economía, ¿no? El ministro Pratgay, hablaba de los que menos tienen. Justamente acá me dicen las chicas, lo tenemos en el archivo, a ver.
estamos ordenando lo que encontramos desordenado, que era mucho, que era más de lo que incluso imaginábamos, pero no nos asustamos, nos arremangamos y empezamos a atacar los problemas en la mejor secuencia posible. Estamos cuidando los que menos tienen, sabemos que algunas de las medidas que tomamos han tenido un efecto inmediato negativo y estamos aportando las herramientas para que ese efecto sea lo más pequeño posible. En los próximos días vamos a mandar un proyecto de ley de devolución del IVA a los bienes de la canasta básica para 8 millones de personas que están en situación de vulnerabilidad en Argentina. Claro, pero ¿eso cuánto tiempo va a demorar? Veremos, si hay voluntad política se puede hacer en un tiempo bastante rápido. Y eso sería una medida muy positiva, porque es el impuesto más injusto que hay en la Argentina, porque paga en la misma alícuota la persona más rica, más poderosa, que la persona más pobre. De modo que me parece muy bien que establezcan un IVA diferenciado y eliminen para aquellos sectores sociales de bajos ingresos pagar el IVA del 21% en algunos artículos. Es un disparate. Además, fíjese, Magdalena, qué distorsión de precios que existe. Acá tenemos hecho un estudio de lo que se le paga al productor y de lo que paga luego el consumidor en la góndola. Ah, como el tambero y el que va al supermercado, más o menos. El tambero, ¿no? Pero usted, acá tenemos con la banana, con el vino, con el durazno, con la ciruela, con la frutilla, con el azúcar. Hay diferencias a veces del 600%, del 1000% entre el precio que se le paga al productor y el precio que paga luego el consumidor en la góndola. Sí. Es un escándalo. No, seguro. Y además el productor, que es el que vive generalmente en el campo, ¿no es cierto? Tiene además, si, por ejemplo, ahora con las inundaciones, tiene problemas que son imposibles de prever, claro, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, Semino, como defensor de la tercera edad, ¿qué podríamos hacer para mejorar los asilos, para mejorar los lugares? Por ejemplo, en actividad geriátrica, internación geriátrica paga el 21%. Porque no es considerado establecimiento de salud. Vale decir que encarece muchísimo lo que es una internación, inclusive de pacientes a veces con problemas mentales y demás, que es muy difícil manejarlos en domicilio. Y por otra parte, lo que hoy necesita el jubilado, más allá de los beneficios vía subsidio, necesita ganar lo propio porque lo aportó durante 30 o 40 años y hoy por hoy, antes de septiembre, antes de la aplicación de la nueva ley de la nueva cuota de la ley de movilidad, un aumento de emergencia, porque con 5.000 pesos, que es lo que ganan 2,5 millones de jubilados, es imposible subsistir. Porque a veces uno dice, el asado aumentó, no te invito a comer un asado, ¿no? Se popularizó. Eso pasó. Pero la carnaza común, que es la que consume el jubilado, aumentó el 40% en 3 meses. Además, los hábitos sociales han cambiado. Antes el viejo generalmente vivía, no sé, en el cuarto del fondo o con alguien de la familia. Ahora la gente queda sola, absolutamente sola. O va a un geriátrico. Bueno, pero eso es pago. Claro. Y entonces, además, qué cosa tan triste de tener que convivir, por ejemplo, con gente que uno no vio nunca en su vida. Así es, ¿no? Así es. Es terrible. Por eso yo creo que tiene que tener una particular atención el tema del adulto mayor y necesitamos un aumento de emergencia, un reajuste de emergencia que por lo menos haga llegar a septiembre en la línea de flotación, ¿no? Bueno, yo espero que este programa que va a todo el país sirva para que escuchen los que realmente quieren cambiar cosas, pero también hay que saber cómo se cambian las cosas, ¿no? Dentro de las posibilidades que existen. Aplicando las leyes que están vigentes. Por ejemplo, hoy el Estado no hace cumplir las leyes vigentes, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, el Observatorio de Precios, que se aprobó en el año 2014 y nunca se le ha aplicado. Son leyes que protegen a los que menos tienen y a los grandes grupos del poder económico, a los grandes formadores de precios, los acota el nivel de rentabilidad en beneficio de los sectores que menos tienen. Lo que hay que hacer es cumplir con las leyes, ponerlas en completando lo que dice Polino, 35% de trabajo en negro, responsabilidad del Estado.
De los impuestos que aportan a la seguridad social, el que más aporta es el IVA. No aporta nada el juego, no aporta nada la renta minera, no aporta nada la renta financiera. Esto creo que es el debate de fondo. No, y mucho peor, el juego además hace que muchos en la desesperación... Aparte de la ludopatía... jueguen con la maquinita, en fin, ya sabemos la historia, ¿no? Bueno, Semini Polino, muchísimas Muchas gracias. gracias a usted. Pero desgraciadamente el tema sigue, vamos a ver qué van a hacer los bancos en un instante.